Y retomando un poquito, vamos a tratar un poquito de este tema y otro poquito de otro tema. Yo les hago una pregunta. O bueno, vamos primero a leer. Primero a leer el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Vamos juntos a leer. Dice así: luego el Señor Dios dijo, miren. Aquí la palabra miren, ¿está en plural o en singular? ¿Está en qué? En plural, ok. Los seres humanos, o sea, Adán y Eva, porque son dos, también son plural, se han vuelto como nosotros. ¿Como quién? Como nosotros. Dice como nosotros, que es en plural, ¿verdad? No dice como yo, no se ha vuelto como yo. Con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. ¿Qué ocurre? Hasta este punto, Adán y Eva ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Pero aquí hay una pregunta importante. Y vamos a hacer esa pregunta en el versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó. Como cuando un jugador comete una falta gravísima y le sacan tarjeta roja, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a ese jugador? Lo expulsan. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede seguir jugando, ¿cierto? Entonces el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Entonces, la pregunta que aquí surge es, en este punto, ¿hay una condenación o hay una redención? ¿Qué hay en este punto? Teniendo en cuenta los dos versículos que ya hemos leído. Miren que aquí dice la palabra de Dios que Él los expulsa. ¿Pero por qué los expulsa? Porque dentro del huerto hay otro árbol que es el de la vida eterna. Echa para atrás un poquito. Dice, ¿y qué pasaría si comen del árbol de la vida? Dice la Biblia, entonces vivirán ¿qué? Para siempre. Pero en el estado en que ahora mismo ya está el ser humano, está con pecado por haber desobedecido la palabra de Dios. Imagínense vivir para siempre, o sea, que el hombre no muera. Si el hombre en esos tiempos duraban 1000 años de vida, 900 años de vida. ¿Cuántos años tienes tú, Javier? Bueno, él tiene 47, yo tengo 30 años. Habían personas que duraban 500 años, 700 años. Imagínense todo eso. Y que Javier no muera y que yo no muera. Nosotros somos santos, ¿verdad, Javi? ¿Verdad? Pero hay gente mala. Imagínense que Putin nunca muera. Imagínense que Hitler también nunca hubiese muerto. Imagínense a todas esas personas que ustedes conocen en la historia que han hecho atrocidades, que Pablo Escobar todavía estuviese vivo, imagínense. ¿Usted se imagina esa forma? O sea, sería un mundo peor que como ya estamos, ¿cierto? Entonces vuelvo y les hago una pregunta. El haberlos Dios expulsado del huerto del Edén, ¿fue una condenación o fue una redención? Porque si no los expulsa, entonces comen. Y ahí sí se acabó. ¿Por qué? Porque sería para siempre. O sea, el ser humano estaría dañado para siempre. No hubiese arreglo. Por esa razón, por el amor de Dios, los expulsa del jardín del Edén. Por amor. Y es una redención. Ahora, el ser humano no se salva por sí mismo.
Porque nadie es bueno, ni siquiera un bebé es bueno, ni siquiera. El bebé quiere todo para él, ¿cierto? Y cuando crecen más y tienen los juguetes y ven con otro niño también con juguetes, ¿qué quiere hacer el niño? Compartir, ¿verdad? No, él también quiere coger esos juguetes para él. Miren, ¿quién enseñó eso? Al contrario, los padres, ahí viene el punto importante, el siguiente tema, los padres empiezan a tener un papel fundamental en la crianza de esos hijos. ¿Quiénes son hijos aquí? Todos somos hijos, o sea, hasta Alberto fue hijo, es hijo que digo. Todos somos hijos. La crianza que le dieron a Alberto fue algo fundamental para que él estuviese hasta aquí, hasta donde él está. Imagínense, piensen en la crianza de Pablo Escobar. ¿Ustedes piensan que si la crianza de Pablo Escobar hubiese sido conforme a la palabra de Dios, hubiese llegado a ser esa persona que hoy todos conocemos? Que cuando tú viajas a Estados Unidos o a México y tú dices, oh, tú eres colombiano. ¿Ah? ¿Cierto? Pablo Escobar en España. Pablo Escobar, o sea, piensan en los colombianos y enseguida, ¡pum! Pablo Escobar, Shakira, y así. ¿Cierto? Pero todo radica en la crianza que nos dan nuestros padres. Ahora, no siempre, por decirlo así, no, si mi papá fue malo y él me enseñó cosas malas, entonces yo voy a hacer las cosas malas. No, tampoco es así, porque de una u otra forma, cada uno es responsable de forma individual, de la forma como quiera llevar su vida. O sea, no, si mi papá fumaba, entonces yo también voy a fumar. No, ¿cierto? No, mi papá le pegaba a mi mamá, entonces cuando yo me case también le voy a pegar a mi mujer. No, ¿cierto? Al contrario, yo puedo decir, no, mi papá fumaba, pero eso a mí nunca me gustó y yo no fumo. ¿Ya ves? Diferente, o sea, por el hecho de que tu papá haya sido alcohólico o drogadicto, no quiere decir que tú también lo vayas a hacer. No. Entonces, continuando esta parte, aquí hay un plan de redención para la vida de los seres humanos. ¿Quiénes son seres humanos aquí? Para nosotros. La redención también es para ti, para mí. Porque independientemente de que tú no hayas comido de esa fruta, dicen que era una manzana, independientemente de que no hayas comido, de todas formas ya eres culpable. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, en este caso, lo que hicieron Adán y Eva, o yo le hago una pregunta, ¿existían otras personas aparte de Adán y Eva que hubiesen cometido la desobediencia? Solamente existían ellos dos. Todos somos hijos de Adán y Eva, todos. Noé, Abraham, todos. Tu papá, mi papá, todos somos hijos de Adán y Eva. Porque, como dice la palabra de Dios en el versículo 20, coloca por favor el versículo 20. Mire lo que dice aquí, porque ella, o sea, ¿quién? Eva, porque Eva sería la madre de todos los que viven. ¿Cuántos vivimos? Entonces, ¿quién es nuestra madre? Eva. Y como Eva fue la que desobedeció, fue la que pecó, entonces también nosotros pecamos. Porque eso viene en el ADN. En el ADN. No sé si sabían que si de pronto el papá tiene ciertas enfermedades y la mamá también tiene una que otra por ahí escondida, cuando nace el hijo también hereda ciertas enfermedades o de pronto ciertas habilidades. No, el papá era bueno en matemáticas, entonces el pelado sale también un coquito, ¿cierto? O que de pronto la mamá era buena pintando y haciendo cosas artísticas, entonces los hijos también salen de esa forma. Ese es el ADN que se transmite a través de la sangre. Entonces, lo que les comentaba, aparte en la sesión de la crianza, vámonos para el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5.
en adelante. Y esto es algo que el Señor, Dios, le habla al pueblo de Israel. Pero nosotros también somos hijos de Dios. Amén. Entonces también esta palabra va para nosotros. Y dice así. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? Que lo amemos. ¿Con todo qué? Corazón. ¿Con toda qué? Alma. Con todas tus fuerzas. Con 3 cosas. Corazón, alma, fuerzas. Sigue. Y estas palabras, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Sigue? Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Entonces aquí viene una parte importante. Una de las cosas por las cuales el ser humano aprende es a través de la repetición. Es decir, si tú te sientas en el computador hoy y listo, quieres entrar a Facebook y tú no sabes cómo hacerlo, viene una persona y te dice, no, mira, tú haces clic aquí, entras a Google Chrome, escribes facebook.com, tac, coloca tu usuario, tu contraseña y ahí entras. Entonces ahí vas a ver un montón de cosas, ¿cierto? Tú dices, ay, sí, chévere, chévere. Pero créeme que en ese momento tú no te lo aprendiste todo al pie de la letra. Llega tú al día siguiente o en la tardecita y tú vuelves y lo empiezas a hacer. Tengo que entrar aquí, escribo esto, hago esto y ya entré, ya aprendí, ¿cierto? O en TikTok. La parte más fácil de TikTok es esta ya. ¿Cuántas veces ya bajé? Entonces eso entra en un ciclo de ¿qué? De repetición. De cuántas veces tú haces algo. Entre más lo repitas, más lo aprendes y más rápido se va incrustando dentro de ti. O sea, tú lo puedes hacer ya hasta con los ojos cerrados. ¿Ustedes me han visto tocando la guitarra? Sí, ¿y ustedes a veces me ven mirando la guitarra? No, ¿verdad? ¿Por qué ya no la miro? Porque ya sé dónde están las cosas. Ya ves, eso es porque cada día se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Pero ¿qué es lo que Dios le pide a nosotros como hijos y también a los padres? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Qué es lo que le tiene que repetir? Echa para atrás. Tiene que repetirle los que debe ¿qué? Cumplir. ¿Ya ves? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Sus papás sí les enseñaron eso? ¿Y se lo repiten, y se lo repiten, y se lo repiten? Sí. Ok, ahora vamos a continuar. Siguiente versículo. Aquí, miren. ¿En qué momento se deben de repetir? Primero, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés, ¿qué? En la casa. Les hago una pregunta. Cuando están en la casa, ¿se habla de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Evalúese. ¿En qué otro lugar? Cuando vayas, ¿por dónde? Por el camino. O sea, voy para la universidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar o tener conversaciones de la palabra de Dios. ¿Qué más? Cuando te acuestes, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Muchos nada más dicen oración así como, pero ¿sabe cuántas horas duras pegado en Facebook y todo eso antes de dormir? Ya ves, ¿a qué le estás dedicando más tiempo? ¿Y cuando qué? Cuando te levantes, imagínense, en 4 lugares, en la casa, en el camino quiere decir cuando estés fuera de la casa. Tercero, cuando te acuestes y cuarto, cuando te levantes. 3 en la casa y 1 en la calle. Bueno, depende. Porque si no sé, si saliste de viaje y te levantas en otro lugar, o sea, estás visitando a tu abuela, ya no es tu casa, ¿cierto? Pero te estás levantando. ¿Qué tienes que hacer entonces?
cumplir los mandamientos de Dios. Y tienes que, ¿qué? Repetirlos y repetirlos y repetirlos. Ahora, sigue por favor. Dice, átalos a tus manos. ¿Qué tenemos nosotros mayormente en el día en la mano? El celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Antes no existían celulares, entonces la gente se colocaba las manillas y tenían un versículo o algo. Pero miren lo que dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio, o sea, pégatelo aquí. Pero ¿eso qué quiere decir? De que en todo momento debe estar tu palabra, la palabra de Dios, ¿en dónde? En tu mente. En tu mente debe estar la palabra de Dios. No debe estar en tu mente cosas como que la separación de Shakira y de Piqué. No debe estar en tu mente cosas como el Mundial de Fútbol. No debe estar en tu mente qué vas a mirar mañana en TikTok. No, ¿qué tiene que estar en tu mente? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Sigue, por favor. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué es lo que entonces el Señor nos está pidiendo aquí? Que en todo lugar, en todo momento, hasta en tu mente, tiene que estar ¿qué? La palabra de Dios. Continúa, por favor. El Señor, tu Dios, pronto te establecerá en la tierra que juró darte. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Continúa hasta el versículo 24. Dice 6:24. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó ¿qué? Obedecer. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a Adán y Eva? Obedecer. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. ¿Y cómo le fue? Mal. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide ahora a ti y a mí? Obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? La palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que tener la palabra de Dios? En nuestra mente, en nuestra mano. Mire que antes en la Biblia no se dice que iban a existir los celulares, pero aún así dice, átalas en tu mano. ¿Y qué es lo que más andamos con nosotros en la mano? Celular. Dice, obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, si tú quieres que Dios te bendiga, mi hermanito y hermanita, ¿qué tienes que obedecer? La palabra de Dios. Que si tú quieres tener una vida de bendición y donde haya una preservación, que es lo que el pastor nos ha estado enseñando, la preservación, el Señor nos preserva. Pero, ¿por qué nos preserva? Porque nosotros estamos, ¿qué? Obedeciendo. Bueno, los que obedecen. Dios nos preservó del COVID. Muchas personas murieron en el COVID. Muchas personas. Pero si usted se pone a mirar, de esta iglesia, no sé cuántos se fueron. No, ¿verdad? Pero si usted mira otras iglesias, sí se fueron bastantes personas. Así sea pequeñas. Pero ¿qué sucede? Que Dios nos preserva. Porque Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Si nosotros cumplimos, entonces Dios cumple. Porque Dios no es como nosotros que decimos que vamos a hacer una cosa y no la hacemos. ¿Verdad? Si Dios dice que te voy a bendecir, entonces Dios te bendice, pero con ciertas condiciones. O sea, es que aún la salvación también es con condiciones. Es para todos, pero para los que cumplan. ¿Ya ves? Todos tienen acceso a ella, pero solamente la reciben los que la cumplen. ¿Es fácil ser salvos?
Sí y a la vez no. Sí es fácil porque con solo tú reconocer que Cristo es tu Señor y que ya no vas a vivir conforme a ti te da la gana, sino como obedeciendo los decretos de Dios, entonces eres salvo. ¿Y por qué no es fácil? Porque nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, ¿cierto? Yo no quiero ir para allá por donde Dios me dice, yo quiero ir para acá. Como cuando Dios le dijo al profeta Jonás, ve a Nínive y predícale a la ciudad para que se arrepientan. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Se fue para Tarsis. Imagínense que Dios le manda al profeta que vaya allá a Santa Marta a predicar para que se convierta la ciudad de Santa Marta. ¿Y para dónde se fue el profeta? Se fue para Bogotá. ¿Tú qué haces en Bogotá? Yo te mandé fue para Santa Marta. De igual forma, así es como eso es lo que Dios pide de nosotros. Y es difícil, sí, porque como somos pecadores, la carne es la que nos lleva o nos impulsa a pecar, a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Eso lo hace la carne. Ay, no, ¿para qué ir al culto? Eso es aburrido. Tú dices que es aburrido, ¿por qué? Porque la carne que le gusta el Facebook. La carne que le gusta Netflix. Duró 5 horas en Netflix. Pero para venir a la iglesia, que es 1 hora y media a lo mucho, ay no, qué pava, ¿cierto? Bueno, para mí no, a mí me encanta venir. Y no pelo en un culto, en lo posible. ¿Amén? Y de igual forma debes ser tú. Tú eres hijo de Dios. Y un hijo de Dios le gustan las cosas de Dios, ¿cierto? Es así. Cuando Jesús tenía 12 años y los padres lo llevaron al templo y pasaron los 3 días, era una fiesta que había en Jerusalén y los padres se fueron y dice, ¡ay! ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y qué hacía en el templo? Cuando María y José lo encontraron, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Tenía 12 años. ¿Cuántos años tienes tu niño? ¿Cuántos años tienes? 7, 10. O sea, Jesús más o menos tenía la edad tuya. Jesucristo. ¿Y sabes dónde estaba Jesús en ese momento? En la iglesia, en el templo. ¿Y saben con quién estaba? Hablando. Estaba hablando con el pastor Luis, estaba hablando con la hermana Miriam, que son líderes de la iglesia, con Edelberto. ¿Y qué estaban hablando? Del Mundial de Fútbol. Estaban hablando de la separación de Piqué y de Shakira. No, estaban hablando de la palabra de Dios. Y eso es algo que, escúchenme bien, debe darse en nosotros, que si venimos a la iglesia, que si venimos al templo, ¿es a qué? No a chismosear, no a mirar cosas vanas, cosas que no tienen sentido, es de la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios. Aquí se tienen que hablar, son cosas de la palabra de Dios. Jesucristo, Jesús tenía 12 años y ya estaba en el templo hablando de la palabra de Dios, aprendiendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño cuando viene aquí? Aprender. Escuchar la palabra de Dios y aprender. Y escuchar y aprender y escuchar y aprender. Y nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de aprender. Es que ni en la empresa donde yo trabajo, todos los días aprendo algo. Y yo soy el que inventó el programa, imagínense. Y yo mismo aprendo cosas que a veces que el programa hace y que yo ni me acordaba. Y todos los días se aprende, todos los días se aprende. Y eso es un punto importante que debemos hacer en este lugar. Si venimos aquí, no es para chismosear, para hablar cosas de cosas que no son de Dios. O sea, tenemos que hablar de cosas de Dios. Y ven acá, ¿qué te parece a ti el versículo del Proverbio 16:15? Bueno, busca la Biblia, léelo y empiezan a tener que conversaciones, que era lo que estábamos
leyendo ahorita, tener conversaciones, pero de la palabra de Dios. Por eso es que entonces hay muchos jóvenes que están desanimados, que no saben qué hacer con su vida, que las cosas no le están saliendo como planeaban. ¿Por qué? Porque no estás teniendo conversaciones de la palabra de Dios. Y tener conversaciones de la palabra de Dios significa también tener relación con Dios. Dios, Jesucristo, cuando se fue a los cielos, Él, ¿qué dijo? ¿Les enviaré a quién? ¿A quién? A los que están allá atrás. ¿A quién iba a enviar? Jonatán. ¿A quién iba a enviar Jesús cuando ya se fue? ¿A quién? Ya tú debes de saber. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Ah? Mira, o sea, ya tú tienes 3 años más que Jesús cuando estaba en el templo. O sea, que tienes que saber más todavía que Él. Esas son las cosas que yo les digo. ¿Ya ven? Y no es con el ánimo ay, ¿ahora qué se cree Él? No, nada. Todos, si usted viene a este lugar, ¿para qué es? Para aprender, para cambiar su manera de pensar, para conocer más de Dios, para recibir ¿qué? La bendición de Dios. ¿Y cómo se recibe la bendición de Dios y la preservación de parte de Dios? Conociéndolo a Él, obedeciendo los mandamientos que el Señor nos entrega hoy. Es que es sencillo, pero el hombre quiere hacer lo que él quiere hacer y no quiere obedecer lo que Dios le dice. Es como cuando tu papá te dice, niño, para que vayas a la tienda y me compres tal cosa y tal cosa. Y usted dice, yo no voy a ir para allá. ¿Ah? Uy, desobediencia. Ya voy y no va. ¿Cierto? Somos así, porque queremos hacer, estoy ocupado. Imagínense, un niño respondiéndole así a los padres. El Señor, nuestro Dios, Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Él quiere que nos vaya bien. Coloca la versión Valera. Dice, para que nos vaya bien todo lo que... Ay, un día hoy me fue mal. Pero el Señor dice en su palabra que si obedecemos nos va a ir bien todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Usted sabía que en un día se puede perder la vida? Un accidente. ¿Cierto? Mucha gente cree que va al trabajo y regresa, pero hay muchos que no regresan. Hay gente que va de viaje, no, voy no sé, a un concierto en tal ciudad, gente que tiene plata, claro. Y el avión se estrella y no regresan. Gente en las vacaciones que salieron de vacaciones y se murió toda la familia. Iban en el bus y todos se murieron. ¿Ustedes pensaban que ellos iban a morir? No, yo voy con la mentalidad de ¿qué? De vacacionar, ¿cierto? Pero nadie sabe qué va a pasar. Pero ¿saben quién sí sabe? Dios sí sabe. Y entonces, cuando nosotros tenemos a Dios y conocemos a Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón y tememos a Dios, porque mire lo que dice aquí, y que temamos a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo, no. Temer a Dios es honrar a Dios, respetar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Hombre, que si yo sé que hay una cosa que es malo hacerlo, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. ¿Amén? Y es así. Eso no se puede discutir. Otra cosa importante, ¿ustedes creen que en el mundo vivir fuera de la iglesia es mejor que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Ustedes saben qué hay allá en el mundo? Si ustedes dicen que no, aquí en la iglesia hay gente muy hipócrita, aquí en la iglesia hay gente que es embustera, ¿ah?
Hay gente que te dice una cosa delante de ti, o tú le cuentas algo y a los 2 días ya el pastor lo sabe. ¿Ah? Te dicen, oye, no, yo por eso yo no voy allá. Ahí son rateros. Increíble. Pero ustedes dicen o piensan que el mundo es mejor que aquí y están totalmente equivocados. En el mundo lo que hay son lobos rapaces. ¿Y saben qué hacen los lobos? Matan y comen del muerto. Y muchos de los que están aquí conocen de la palabra de Dios, pero no la obedecen y piensan que irse al mundo es mejor que estar aquí. No, es que aquí hay muchas restricciones, aquí hay cosas que yo no puedo hacer. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué son hechas nuevas? Tu forma de pensar. Ya no debes pensar como piensa el mundo. Hay cosas que el mundo piensa de la iglesia que son como un castigo. Ay, no puedes ir a fiestas. Ay, no, pero qué vida tan aburrida la de ustedes, los cristianos. Yo fui a San Andrés y habían muchas personas, compañeros, que en las noches hay un bar ahí disponible, pide lo que quieras. Y pedían lo que querían, ¿verdad? Ellos. Y hasta se acercaban a mí. ¡Hey, Jesús, tómatela ahí! A ver si que no. No quiero. Eso es ser. El mundo te va a tentar. El mundo quiere que tú entres al mundo del placer. Pero no es el mundo del placer. Porque ¿saben cómo se sienten esas personas cuando ya finalizan ese momento que creían que era lo mejor? Se sienten vacíos, se sienten decepcionados, se sienten sucios. Así son esas personas. El mundo les muestra de que aquí sí se vive, que aquí sí se goza, no como esos aleluyas aburridos. El mundo te pinta una cosa así como hacen los políticos. Así igualito, los políticos te pintan una cosa, pero cuando quedan, ¿qué hacen? Lo que ellos en verdad iban a hacer, robar, ¿verdad? De igual forma es el mundo te llama, el mundo te coloca unos anuncios, te muestra una serie de Netflix diciéndote que la infidelidad es lo mejor, que acostarte con uno, con otro, eso es el placer, eso es mentira. Eso es mentira, eso es lo que el mundo vende, pero lo que hay por detrás es una vida de miseria, una vida llena de tristeza, una vida llena de dolor. Y eso es lo que Dios no quiere, por eso Dios establece límites, no pases de aquí. ¿Por qué no debes pasar de aquí? Porque te vas a herir, te vas a lastimar, porque vas a empezar a destruirte. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto puedes comer. ¿De cuántos podías comer? De todos. Solamente no comas de uno, no comas de uno. No comas de uno, o sea, disfruta de todo lo que el Señor te da, pero no hagas esto, ya. Y eso es lo que Dios nos enseña. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, Él le da responsabilidades a Adán. A Eva le da responsabilidades. Adán, mira, te coloco este huerto para que lo administres. Ponle el nombre a todos los animales. Eso es una responsabilidad. Pero también le coloca un límite. Mira, Adán, de todos los árboles puedes comer, pero no comas de este, porque el día que de ese árbol comas, morirás. De ese día empezamos a morir. ¿Por qué? Porque pasamos el límite. Porque pensamos que lo que la serpiente nos está hablando es mejor que lo que Dios nos está hablando. Porque la palabra que nos dice la serpiente pensamos que es mejor que la palabra de Dios. Y es
mentira todo lo que el diablo afuera te dice. Es mentira. Jesucristo es la verdad. Amén. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Un camino que es un lugar por donde yo voy a andar. Él es la verdad, quiere decir de que existe también mentiras, ¿verdad? Entonces, si existe mentira, Cristo es la verdad. Si yo estoy en Cristo, ¿estoy en qué? En la verdad. Y Cristo es la vida. Si estás fuera de Cristo, entonces ¿estás en qué? En la muerte, en la condenación eterna. Y Cristo quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Y esto es lo que Dios quiere y espera de nosotros. La palabra de Dios enseña, no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. No, Él no quiere eso. Él quiere que tú te arrepientas y tengas vida eterna. Eso es lo que en la Biblia nos enseña. Eso es lo que nosotros todos los días tenemos que repetir. Y tenemos que repetir que Dios es la vida. Tenemos que repetir que Dios es la verdad. Tenemos que repetir que Él es el camino. Porque también todos los días el enemigo te está diciendo, eso que Dios te dice es mentira. Acá se vive mejor. ¿Ya ves? Por eso tienes que repetirte todos los días. Yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo, yo obedezco a Cristo, yo hago lo que Cristo me dice que yo tengo que hacer. Amén. Por eso nosotros decimos los domingos, antes de pasar al pastor, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy. ¿Qué dice la Biblia? Que tú eres un vencedor, que tú eres bendecido, que tú eres próspero. Eso es lo que dice la Biblia, que tú eres santificado, justificado por Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. ¿Quién te dice? La palabra de Dios. No es el mundo. El mundo te dice todo lo contrario. El mundo te dice todo lo que puedes hacer para destruirte. Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es vida en abundancia. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. No sé si fue muy fuerte.